Ahora te voy a hablar del final del dominio del Partido Popular. El tema del estatus tuvo que ver un poco en el final de la era de dominio y hegemonía del Partido Popular. Luis Muñoz Marín, convencido de que lo que había conseguido como una reforma política en 1952 no era la aspiración máxima de autonomía del pueblo puertorriqueño, comenzó desde temprano en la década del 50 un ejercicio para lograr cambios de mayor autonomía al Estado Libre Asociado. El Congreso de los Estados Unidos había cerrado la puerta definitivamente a trabajar con el tema del estatus político de Puerto Rico. Por eso, nunca más ha vuelto a tocar el tema legislativamente. Pero Muñoz Marín intentó en 1959 un nuevo proyecto en el que se incluían reformas políticas tales como la posibilidad de que Puerto Rico pudiese no participar en algunos tratados económicos en los Estados Unidos y que se establecieran otras reformas, inclusive la propuesta del voto presidencial para los puertorriqueños. El proyecto, presentado por el comisionado residente Antonio Fernós y por el senador Murray, se conoció como el proyecto Fernós-Murray. El Congreso no lo consideró. Y en las vistas públicas que se llevaron a cabo para tal fin en el comité de la Cámara, varios legisladores vapulearon y atacaron directamente a Muñoz Marín. Muñoz Marín, sintiendo que el clima político que le había sido siempre tan favorable en Washington estaba cambiando para sus intereses políticos, comenzó a pensar que quizás el estar en la gobernación no le permitía la atención necesaria para lograr los cambios al estatus. En 1960 se vio obligado a aspirar nuevamente a la gobernación. Sucedió que unas políticas de control de natalidad del gobierno de Muñoz Marín y de esterilización de las mujeres en Puerto Rico comenzaron a chocar con la doctrina de lo que entonces era el movimiento religioso más importante del país, la Iglesia Católica. Los obispos de Puerto Rico eran norteamericanos y Puerto Rico eclesiásticamente era parte de la provincia de Nueva York. Los dos obispos, James Davis y James McManus, de San Juan y Ponce, respectivamente, comenzaron una ofensiva en contra de las políticas de control de natalidad. La diferencia llegó a tal punto que los obispos aprobaron una carta pastoral en 1960 en la que declaraban pecado so pena de excomunión votar bajo la insignia del Partido Popular Democrático. El Partido Popular era tan fuerte en Puerto Rico como la Iglesia Católica también. Por primera vez se enfrentaban las dos fuerzas sociales más importantes, la política y la religión. Muñoz Marín, entendiendo que el asunto era muy delicado para trabajarlo en una campaña política, decidió y dio instrucciones a sus candidatos de que solo él podía trabajar el tema en la tribuna política. No quería que el calor de la tribuna y de los discursos fuesen a propinar ofensas irreparables a la doctrina religiosa tan importante entonces para los puertorriqueños. Se ideó un modo de campaña en el que invitaba a los populares a no votar bajo la insignia del Partido Popular para no incurrir en pecado de excomunión, sino a votar encima. Esas y otras estrategias, como por ejemplo, decirle a los puertorriqueños que él no les decía cómo debían rezar, por lo tanto los obispos no tenían derecho a decirles cómo debían votar, fueron un verdadero enfrentamiento de la fuerza institucional política y de la separación de los asuntos de la Iglesia y el Estado. El resultado fue que la Iglesia Católica fundó su propio partido político y establecieron el Partido de Acción Cristiana para las elecciones de 1960. Elecciones que fueron ganadas por el Partido Popular y por Muñoz Marín con el margen más amplio de las 4 veces en que aspiró a la gobernación Luis Muñoz Marín. Quedaba establecido así el que los puertorriqueños diferenciaban ampliamente lo que era el asunto religioso y la doctrina del asunto político y del Estado. Fue un gran triunfo, no solamente para los populares, sino también para el establecimiento de un régimen político sin amarres religiosos.